Para ello, llego al cuarto concepto que me gustaría explorar y que es parte central de lo que hoy quiero platicar. Ante la palabra autoridad, típicamente pensamos en aquella persona que impone las reglas, que toma las decisiones y que las hace cumplir. La palabra autoridad viene del latín auctoritas, derivada del verbo augure o aumentar, y de la raíz autor o autor. Wojciechowski se refiere a la autoridad epistemológica como la que está basada en el conocimiento y en la competencia que se tiene sobre algo. Este tipo de autoridad solo se da en relación, ya que la autoridad solo existe si la otra persona se la confiere. ¿Qué quiere decir esto? Que nadie es la autoridad. Que puedes tener relaciones de autoridad y que estas relaciones son movibles. En algún momento una persona me confiere a mí la autoridad sobre un tema o una situación específica porque reconoce mi aportación y mi expertez en esa área, pero en otro momento esa misma persona que me confiere a mí la autoridad es autoridad en otro aspecto, en otro momento, en otra situación, en otra temática. Por lo tanto, yo no me confiero la autoridad, sino que me la confiere alguien más y yo se la confiero a las y los demás. La idea de que la autoridad se comparte y es movible hace ruido, ¿no? Hace ruido, pero por otro lado a mí me parece fascinante. En el contexto académico, la mayor parte del tiempo no se cuestiona que es el profesor o la profesora quien es la autoridad. Aquí estamos hablando de que no se es permanentemente, ¿no? Sino que es algo que se puede tener o no, que se puede compartir y que se puede reconocer. Entonces tendríamos los profesores y las profesoras que conferir autoridad también a nuestros alumnos y a nuestras alumnas en situaciones y en contextos específicos. Y en el trabajo de campo, en la primera infancia, que trabajamos con profesores y profesoras, con sus familias, con los niños y las niñas, también implicaría reconocer la autoridad que tienen esas personas. Generalmente las y los especialistas, estamos en comunidad, llegamos a dar instrucciones, llegamos a enseñar cómo ser una buena educadora, llegamos a decirle a esa mamá o a ese papá cómo debería de interactuar con su hijo o su hija o cómo debería de promover el desarrollo o el aprendizaje. Inclusive es típico escuchar, ay, si tan solo fuera otra mamá, ¿no? Pues no es otra, esa es la que tiene. Si yo puedo, como especialista, yo puedo reconocer la autoridad que tiene esa madre o ese padre, porque nadie conoce a su hijo o a su hija como él o como ella. Si yo le reconozco esa autoridad, lo más probable es que ella o él reconozca mi autoridad, con ese conocimiento especializado que yo tengo y que le puede ser útil. De la misma forma, cuando desde la psicología llegamos a las aulas y las profesoras y los profesores se quejan de que llegamos a dar indicaciones que no toman en cuenta las realidades de las escuelas. Si yo reconozco la autoridad de la maestra o del maestro en el manejo del grupo,
en lo que tiene que poder hacer, lo más probable es que esa maestra o ese maestro también entonces reconozca lo que yo le puedo ofrecer. Entonces vamos a hablar, a profundizar un poco sobre este concepto de relaciones de autoridad, que yo creo que es clave para la formación de profesionales y sobre todo de profesionales reflexivos. Si entendemos entonces que educar significa guiar y que la formación se da a partir de una experiencia transformadora entre por lo menos dos personas que se reconocen mutuamente su autoridad, nos volvemos a preguntar, ¿y esto cómo lo trabajamos? Un elemento indispensable en la formación de profesionales es reconocer que las personas adultas traen consigo conocimientos, experiencias, creencias y expectativas que no dejan en la puerta del salón de clase. Esto implica que la educación de personas adultas tiene características muy particulares y que generalmente no prestamos mucha atención a ellos. Todavía en nuestro sistema, ser experto en un tema se considera que es suficiente para ser docente, ¿no? En mi trabajo, yo me apoyo principalmente en el enfoque de dos pedagogos que por coincidencia tienen orígenes italianos. Ahí tienen una foto de una niña, esa niña es Jane Vela, hija de inmigrantes italianos, pero que creció en Estados Unidos de América, y que como educadora y como monja, porque era monja Merinol inicialmente, trabajó en África, en Asia y en los Estados Unidos con poblaciones diversas. Vela identificó el diálogo como la principal herramienta de la educación de personas adultas. Y nos dice que esa educación, que ese diálogo, ha de ser político. ¿Por qué político? No por partidos políticos, sino porque hay que compartir el poder. Entonces, si tenemos que compartir el poder, tenemos que admitir que es una instancia política, que debemos atender a problemas reales, a las problemáticas que se están dando en las comunidades y en los salones y que identifican las personas participantes, no solamente el docente o la docente. Que la educación debe ser continua, que debe ser parte de un todo, que debe ser emergente, debe ir respondiendo a lo que va sucediendo y no la capacitación anual que generalmente se ofrece. Debe propiciar la participación de todas y todos los involucrados, porque entonces estamos reconociendo lo que se puede construir colectivamente. Y debe centrarse no en la impartición de contenidos, sino en el cambio de las personas. Esto a mí me parece esencial, en el sentido de que a veces tenemos mucha prisa por poder concluir, por poder cubrir los contenidos. Y no nos damos cuenta si las personas están pudiendo hacer suyo esos conocimientos al grado de poder cambiar y que les pueda ser útil en su trabajo. El otro italiano, ya lo mencioné, es Loris Malaguzzi. Malaguzzi diseñó una filosofía, porque en la filosofía reggiana se niegan a que le llamemos un currículum, un método, una teoría. Hablan de una manera de vivir. Malaguzzi lo que hizo fue enseñarnos otra manera de concebir la infancia, otra manera de concebir la educación.
maneras radicalmente diferentes de lo tradicional. Y aunque Malaguzzi, contrario a Vela, que viajó por todas partes del mundo, Malaguzzi siempre trabajó en el norte de Italia, pero su pensamiento ha trascendido fronteras. En relación a la formación, Malaguzzi pone el énfasis en la formación en la práctica. Él considera que la profesionalización se logra cuando esa persona en el ejercicio de su trabajo transforma las experiencias en pensamientos y estos pensamientos en reflexiones que a su vez generan nuevos pensamientos y nuevas acciones. Entonces nos pide que hagamos esta vinculación constante e inmediata en el hacer. Lo que yo hago, me pregunto por qué lo hago, en qué me baso, qué funciona, qué no. Reflexiono sobre eso que pienso y me hago nuevas preguntas, genero nuevas ideas que me llevan entonces a un actuar diferente. Teniendo en mente a estos dos pedagogos, podemos entonces plantear algo que sabemos tal vez desde ya hace mucho, ¿no? Desde ya hace algunas décadas, Sean nos invitaba a reflexionar sobre la acción, ¿no? Sobre lo que hicimos, sobre lo que estamos haciendo y sobre lo que haremos. De manera interesante que el planteamiento de este científico se aplicó en otras ciencias, ¿no? En otros campos, mucho antes que en el campo de la educación y de la psicología, ¿no? Para cuando empezamos a tomar en cuenta esto, ya se hacía en muchas ciencias donde se preocupaban por la efectividad de lo que se hacía, ¿no? En los últimos años, en el campo de la educación inicial o de la intervención temprana a nivel internacional, se ha enfatizado la importancia de reflexionar no solo sobre las acciones, sino también sobre las emociones que nos generan las relaciones interpersonales, que son una parte indispensable de lo que nosotros hacemos en la educación temprana. En el trabajo que hacemos con los niños y las niñas, en el trabajo que hacemos con las familias y con otros profesionales, en esas relaciones se dan toda clase de emociones que van a regir, que van a limitar o que van a profundizar lo que hacemos. Entonces tenemos que hacer conciencia de las emociones y también reflexionar sobre ello y no solo sobre las actuaciones. Si esto es cierto, entonces, ¿y aquellas personas que trabajamos en las instituciones educativas tradicionales? Educar de esta forma tan distinta en esas instituciones no es nada fácil, ya que muchas veces en nuestras instituciones se valora lo contrario. Se valora la distancia entre el docente y el alumno o la alumna. Se valora la impartición de conocimientos independientemente de las problemáticas, porque ya lo decidimos de antemano que era lo importante. Se sobrevalora lo intelectual y se desvaloriza los elementos afectivos. Y el mayor reto, por lo menos para mí, es que yo me formé en esos sistemas. Entonces, aunque hoy sé y creo en algo diferente, pues no es fácil cambiarlo, porque ni el sistema me ayuda, ni mi formación original me lo facilita. Pero sí se puede hacer.
Blanco García es una pedagoga española que como docente universitaria ha identificado 8 elementos que en su experiencia permiten establecer y sostener relaciones de autoridad. El primer elemento que ella identifica es el reconocimiento de la otra y del otro. Nos dice que hay que distinguir a cada alumno o a cada alumna en sus particularidades, incluyendo aquellas que no te gustan. Esto es fácil de hacer, reconocer al otro cuando su aproximación al trabajo y al aprendizaje se parece al propio. Pero es muy difícil con las alumnas y con los alumnos que no cumplen con mis expectativas, con mis ideas. Sin embargo, la única manera de empezar a establecer una relación de autoridad con esos alumnos y esas alumnas es trabajar a partir de sus intereses y de sus posibilidades en ese momento. Solo reconociendo dónde está y atendiendo a eso que nos demanda en ese momento, podemos empezar a reconocernos como autoridad. Si yo quiero que se mueva en automático a donde yo quisiera que esté, pues obviamente que no me reconoce como autoridad. El segundo elemento es la apertura a la incertidumbre. Aceptar que para crear un espacio abierto a la reflexión y a las ideas, hay que soltar el control. Para las personas que hemos creído firmemente en las verdades absolutas, esto representa un reto enorme. Aprender a decir no sé, pero lo podemos indagar de manera conjunta. En palabra de Nieves Blanco, otra pedagoga española, ella nos invita a concebir la incertidumbre de no saber lo que va a ocurrir, no como una fuente de ansiedad, sino como una fuente de posibilidades, de creación, de espacios de libertad y de enriquecimiento. Efectivamente, si yo no lo sé todo, si yo reconozco que hay muchas más posibilidades, oportunidades, versiones y perspectivas, pues la posibilidad de que surjan son mucho mayores. Si yo ya lo sé y así lo imparto y así lo transmito, es muy difícil que alguien se atreva a compartir algo nuevo. Entonces, bueno, es una invitación a abrirnos a lo que no sabemos. El tercer elemento es asumir la disparidad. A veces, en aras de una educación democrática, el maestro o la maestra se puede confundir y creer que para entablar una relación con un alumno o una alumna tiene que ser igual a él o a ella. No somos amigos y amigas, aunque podemos llegar a serlo, ¿no? Pero ese no es el rol en la educación. Eso es imposible cuando queremos generar una relación de autoridad a donde la persona que tiene la autoridad en X momento pueda generar las condiciones para la construcción del conocimiento. Si nos ponemos de cuates, nos equivocamos y entonces se pierde la oportunidad de generar algo nuevo. Entonces no se trata de pretender ser iguales, ¿no? Esto yo creo que además de ser cierto en estas relaciones entre profesor y profesora
y alumno o alumna, es cierto en la vida, ¿no? Ayer presentábamos el libro en el Palacio de Minería y una muchacha muy jovencita decía que debíamos ser iguales, ¿no? Y yo decía, no, que lo que necesitamos es reconocer que somos diferentes, pero que tenemos los mismos derechos. Entonces, si nos reconocemos diferentes, podemos escucharnos y aprender unos de otros o de otras. El cuarto punto está relacionado con esto: asumir y favorecer la diversidad. Reconociendo y valorando esa diferencia de la que yo hablaba, se pueden encontrar nuevos sitios, nuevos estilos de enseñanza-aprendizaje, nuevas aproximaciones a las mismas problemáticas, identificar nuevos intereses y abrirse a nuevas posibilidades. El problema es que hemos creído que tenemos que ayudarle a los alumnos y a las alumnas a que sean iguales que nosotros. El quinto elemento habla de buscar un encuentro personal, lejos de distanciarnos de los alumnos y de las alumnas. Nos dicen que hay que acercarse a cada persona, conocer su nombre. Esto parece tan obvio y sin embargo no es cierto, ¿no? En la universidad a mí todavía me da urticaria cada vez que un alumno o una alumna entrega un trabajo, o peor tantito cuando le pregunto su nombre, y entonces dice, Pastor Fasquel Roxana. Yo digo, no, yo me llamo Roxana Pastor Fasquel. Entonces, les hemos enseñado a no verse, a no tomarse en cuenta. O peor tantito, hay algunos que te recitan el número de cuenta, ¿no? Y tú dices, ¿perdón? Yo espero nunca sabérmelo. Entonces, hay que acercarnos, hay que saber quiénes somos. Hace un ratito decía yo, construir significados, negociar significados entre seres humanos. Somos seres humanos, somos personas y necesitamos conocernos. Hay que saber cuáles son sus intereses, compartir los propios. Es solo a través de ese establecimiento de un vínculo de confianza del que yo hablaba al inicio que se puede asumir ese rol de guía. Si el docente es una o un guía, pues tú ¿a quién dejas que te guíe? ¿A un extraño? ¿Alguien que no conoces? ¿A quién escuchas? ¿A quién permites que te cuestione? Pues a alguien con quien tú tienes un vínculo. Solo así podemos invitar a los alumnos y a las alumnas a explorar nuevos horizontes. El sexto punto habla de partir de y valorar la experiencia, el conocimiento vivo que cada cual, ellas y ellos y yo, tenemos. Rara vez en un ambiente educativo tradicional se parte de las ideas de las alumnas y de los alumnos. Generalmente se parte de las ideas del profesor o de la profesora, o peor tantito, de las expresadas por un autor en una lectura asignada. Es por ello que muchas veces cuando le preguntamos en la clase a un alumno o a una alumna, ¿y cuál es tu opinión de lo que leyeron para el día de hoy? Nos repite lo que dice la lectura, ¿no? Pero nos la repite porque esa ha sido la expectativa. Y cuando yo digo, no, si yo ya sé lo que dice el autor, porque yo no asigno lecturas que yo no he hecho, yo quiero saber, ¿a ti para qué te sirve? ¿Tú qué piensas? ¿Tú crees que eso es viable? Y muchas veces los alumnos y las alumnas guardan silencio, porque eso no se lo han preguntado. Han asumido
que si alguien es suficientemente importante para haberlo escrito en un libro, pues no se puede cuestionar esa verdad. Al reconocer las ideas de los alumnos y de las alumnas, pueden encontrar de mejor manera el sentido a la teoría. Si empezamos discutiendo lo que tú piensas, lo que tú te preguntas, entonces puedes leer ese texto o puedes escuchar a las otras personas desde otro lugar. Se pueden generar nuevas preguntas y se puede entender la experiencia vivida y querer saber más. Porque si empezamos desde lo que a mí me importa, entonces yo después puedo escuchar lo que tú has decidido que podría ser importante. En mis clases yo siempre le hago la analogía a mis alumnos y a mis alumnas, que es como llegar a una tlapalería, ¿no? Cuando uno va a comprar clavos, entonces llegas y dices, fíjese que yo ando buscando unos clavos de acero, y el vendedor le han dicho que debe vender escaleras esta semana, ¿no? Y entonces se pone a hablarte de las escaleras y la oferta que hay, y que si son altas, y que si son flexibles, y que si se doblan, y si son de aluminio. Y tú que no tienes tiempo para escuchar las escaleras y que no necesitas una escalera, te das la vuelta y te vas. Pero si el vendedor te dice, ah, sí señora, ¿y usted para qué quiere esos clavos? Mire, tengo estos que sirven para esto, y tengo estos, y ¿por qué no piensa en esto? Y te escucha. Lo más probable es que después de eso tú le escuches el discurso sobre las escaleras. Pero si antes de resolver mi problema tengo que escuchar el tuyo, porque es su lío vender las escaleras, no es mío, ¿no? Entonces las posibilidades de que yo te escuche son bien pocas, ¿no? Ahora, en ocasiones esto puede ser frustrante en el salón de clase. ¿Por qué? Porque el abrir ese espacio no quiere decir que vaya a ser utilizado, por lo menos no de manera inmediata, porque venimos de un sistema que nos demanda todo lo contrario. Pero esa también es la libertad de los alumnos y las alumnas. Cuando lanzamos una pregunta, cuando pedimos una opinión, pues también están en libertad de contestarnos o no. Pero a veces lo probamos una vez y si ya no funciona, pues entonces regresamos. Casi es automático, ¿no? Como primitivo regresar a lo que yo hacía antes.